Días, ¿qué tal? Bueno, me acaban de contar que para celebrar el Día de las Madres va a haber un almuerzo aquí en el Salón Cafetería por 1.000 colones. Entonces, para que cuando acabe el culto puedan irse para allá, ¿sí? Muy bien. Bueno, un verdadero placer y privilegio estar aquí de nuevo. Vamos a hablar hoy sobre el Cordero de Dios y el título de la prédica es Alabemos al Cordero de Dios. Ustedes en el IBED, al cual muchos han asistido, han estado estudiando el libro de Apocalipsis, ¿no? Y yo sé que ya van bastante avanzados, pero bueno, hoy vamos a repasar el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se habla del Cordero de Dios. Pero muy específicamente, yo quiero que nosotros como iglesia podamos alabar al Cordero de Dios sabiendo específicamente por qué lo hacemos. Nosotros alabamos al Cordero de Dios porque sin el Cordero de Dios nosotros no tenemos una esperanza de vida eterna. Sin el Cordero de Dios nosotros no tenemos un sentido para la vida. Y al haber sido revelada esta maravillosa verdad a nosotros, nosotros podemos vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad por el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, ese es el punto de mi mensaje. Un puritano muy famoso, John Wesley, cuenta que en el siglo XIX él conocía a una persona, no dice cuál es su nombre, que aunque no era un gran predicador, su vida se caracterizaba porque él siempre tenía gozo. En cualquier situación, en las buenas, en las malas, cuando había escasez. Y entonces John Wesley se le acerca y le pregunta, ¿y cuál es la clave? ¿Cuál es el motivo por el cual usted siempre tiene gozo? Y él lo que dijo fue, bueno, yo procuro pasar por lo menos media hora todos los días meditando en lo maravilloso, en lo grandioso que va a ser estar en la presencia del Cordero de Dios por toda la eternidad. Y todas las cosas pierden su sentido a la par de eso. Y es que precisamente, sin el sacrificio del Cordero de Dios, nosotros no tenemos un sentido. Esto lo ilustra muy bien un filósofo francés que se llamaba Albert Camus, que en la Segunda Guerra Mundial escribió un ensayo muy cortito llamado El mito de Sísifo. Y Camus utiliza este ensayo como una metáfora para ilustrar, para demostrar que cualquier esfuerzo del hombre para encontrarle sentido a la vida es inútil. Entonces, ¿quién era Sísifo? Sísifo era un personaje de la mitología griega, un semidios que era extraordinariamente astuto. Y los dioses griegos lo castigaron por su astucia. ¿Quiénes se acuerdan del mito de Prometeo encadenado? Algo similar. Entonces, por su astucia, él fue castigado. Y fue castigado de la siguiente manera. Los dioses de la mitología griega le quitaron los ojos y lo obligaban a cargar una gigantesca piedra montañas arriba hasta una cima. Pero antes de llegar a la cima, la piedra volvía a caer rodando hasta el valle y Sísifo tenía que ir a recoger la piedra y volver a cargarla hasta la cima. Y así para siempre. Entonces Albert Camus lo que dice, bueno, la vida del ser humano es exactamente igual. Somos como Sísifo. Cargamos esta piedra todos los días, montaña hacia arriba, pero sin ningún sentido. Bueno, yo quiero que nosotros nos opongamos hoy a la teoría de Albert Camus y que a través de la verdad revelada por Dios en el libro de Apocalipsis nosotros podamos decir, bueno, nuestra vida no es como la de Sísifo, nosotros sí tenemos un sentido. Nosotros tenemos un sentido que es que buscamos la esperanza de alabar al Cordero por toda la eternidad. Amén. Muy bien. Entonces, el pasaje en el cual me voy a basar, como les comenté, está en Apocalipsis, en el capítulo 5. Acuérdense el contexto. Entonces, Apocalipsis fue escrito para animar a una iglesia perseguida en el primer siglo, ¿no? Aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Acuérdense que Juan está exiliado en la isla de Patmos y un domingo, mientras ora, tiene una visión. Él ve a Cristo resucitado y Cristo resucitado le da un mensaje para 7 iglesias en los primeros 3 capítulos del libro.
En el capítulo 4, acuérdense que Juan es transportado al trono de Dios. Les leo un pequeño segmento de este capítulo 4. Dice Juan: al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. ¿Quién es este que está sentado en el trono? ¿Es Jesucristo? No, es el anciano de días, es Dios Padre, no, es el Rey del universo. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces Juan tiene una visión del trono de Dios, así como la tuvo Isaías, así como la tuvo Ezequiel. Él es transportado a la esfera celestial y él no logra ver a Dios, pero sí ve el trono de Dios. Y después de que él ve el trono de Dios, él escucha como todos los ángeles, centenas de miles de ángeles, y los ancianos que están alrededor del trono, y los cuatro seres vivientes que están enfrente del trono, todos adoran al anciano de días, por ser Dios. Y ese es el contexto para el pasaje de hoy, que se encuentra en el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, para aquellos que quieren buscarlo o lo tienen en el teléfono, voy a empezar aquí en el versículo 1. Entonces, acuérdense, Juan ha visto a Jesucristo resucitado y ha tenido una visión del trono de Dios. El subtítulo es El rollo escrito y el cordero. Dice Juan: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del anciano de días, yo vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces, este rollo que tiene el anciano de días, Dios, en su mano derecha, en la mano de su poder, es muy importante, es primordial para todo lo que va a acontecer desde ahora hasta el final del libro de Apocalipsis. Porque en este rollo está escrito todo lo que viene para el futuro de la humanidad, ¿sí? Y dice Juan que curiosamente este rollo está escrito por dentro y por fuera. Ahora, en el primer siglo, en el tiempo de Juan y de los apóstoles, no existían libros de papel. Entonces los edictos importantes que escribían autoridades, reyes, emperadores, se escribían en rollos de papiro. ¿Ok? Pero bueno, lo normal era que el rollo estuviera escrito solo por un lado. Sin embargo, este rollo está escrito por dentro y por fuera. ¿Por qué? El rollo está escrito por dentro y por fuera porque significa que el rollo no tiene nada de espacio, no hay espacio para añadir nada. A este rollo no se le puede agregar nada. Todos los propósitos de Dios para bendición de su pueblo y para condenación de la humanidad ya están decididos. Y no puede haber una adición. En la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya tiene escrito en un rollo todo lo que va a acontecer. Y este rollo se encuentra en la mano derecha del anciano de días. Es decir, lo que ahí está escrito va a acontecer sí o sí. Porque lo que está en la mano derecha de Dios va a acontecer. Y resulta que este rollo está sellado con 7 sellos. Ustedes han visto en las películas que los reyes cogían estas varitas como de candela, ¿no? Y las derretían. Esto caía sobre el rollo y luego con su anillo lo sellan. Bueno, a eso se refiere. Pero este rollo no está sellado con 1, sino con 7 sellos. Bueno, eso simplemente significa que este rollo tiene algo muy importante. Porque solo los emperadores romanos sellaban los rollos con 7 sellos. ¿Y qué nos dice Juan? Vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de romper sus sellos? Entonces, este ángel era un gran ángel porque él lanza un reto. Y el reto lo lanza no al cielo, sino a todo el universo. ¿Quién es digno de abrir este rollo?, pregunta el ángel. ¿Y para qué queremos que se abra el rollo? Bueno, muy sencillo. Porque para que todos los acontecimientos que están escritos en el rollo se lleven a cabo,
el rollo tiene que ser abierto. Ese era como el símbolo que utilizaban en el primer siglo, significando que lo que estaba ahí escrito, esos edictos se iban a llevar a cabo. ¿Qué habría que hacer? Había que abrir los sellos. Y el ángel pregunta, en todo el universo, ¿quién tiene la potestad o quién es digno de llevar a cabo todos los propósitos del anciano de días para bendición de un pueblo y para condenación de la humanidad? ¿Quién es digno? Y dice Juan, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo. Juan llora por una razón muy sencilla. Primero que todo, Juan no está llorando porque se muere la curiosidad por saber qué está escrito en el rollo. Como cuando uno va a ver una película de acción, ¿qué será lo que va a pasar? No. Juan llora porque si el rollo no se abre, ninguna de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo se van a llevar a cabo. Acuérdense que Juan representa a una iglesia perseguida. En este momento los cristianos están siendo masacrados, quemados vivos, descuartizados, perseguidos por predicar el evangelio. Y si ese rollo no se abre, ninguno de las promesas de bendición que Jesucristo dio a sus discípulos se van a llevar a cabo. Y los cristianos y aquellos que persiguen a los cristianos, todos serán condenados. Y por eso Juan llora. ¿Cómo es posible? Al fin de todo, lo que la iglesia sufrió va a ser en vano. Porque no hay nadie digno en el universo de tomar ese rollo y de abrir los sellos. Pero hermanos, lo que pasa a continuación cambia el rumbo del universo. No llores más. No llores más, le dice el ángel. Pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es el único que es digno de abrir los 7 sellos. Pero un momento, ¿y el que está sentado en el trono, por qué no los abre él? Lo tiene en la mano, nada más es cuestión de abrir los sellos. Pero él no puede hacerlo. Porque dijimos que en este rollo están escritos todas las bendiciones de Dios para un pueblo que será redimido. Y si Dios abre ese sello, esas personas van a ser bendecidas siendo pecadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que es como que Dios dijera, bueno, para aquellos aquí, yo sé que ustedes han sido pecadores. Y sí, bueno, ustedes sufrieron por mí y todo eso. Entonces mejor olvidemos todos los pecados. Yo los voy a bendecir a ustedes por la eternidad. No, es que ese no es el Dios de la Biblia. Ningún ser humano, aunque haya hecho buenas obras, merece estar en la presencia de Dios. Y si Dios mismo, el anciano de días, abre ese rollo, él sería injusto. Y él estaría dejando que su santidad fuese manchada. De manera que tiene que venir otro, el león de la tribu de Judá. ¿Quiénes saben quién es el león de la tribu de Judá? El retoño de David. Bueno, ¿en qué pensamos nosotros cuando pensamos en un león? Nadie quiere encontrarse con un león, ¿verdad? Un león representa poder, fuerza, majestad, el rey de la selva, ¿no? Un león lo puede destrozar a uno. En un león uno piensa como en realeza. Y precisamente el león de la tribu de Judá era un nombre muy reconocible para los judíos. Es este rey que es prometido al pueblo de Israel antes de que el pueblo existiera, desde el tiempo de Jacob. Cuando Jacob, el hermano de Saúl, el hijo de Isaac, estaba a punto de morir ahí en Egipto, no sé si se acordarán, él da una bendición para todos sus hijos, para las futuras 12 tribus de Israel.
Y en esta bendición, él profetiza que de Judá vendrá un rey. Y dice así: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Efectivamente, de la tribu de Judá desciende el rey David. Y Dios le hace una nueva promesa al rey David. Le dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, sabemos que el león de la tribu de Judá, el único que es digno de tomar el rollo de la mano derecha del anciano de días y de abrir los sellos, es el rey prometido al pueblo de Israel desde el tiempo de Jacob. Un rey que va a gobernar por todos los siglos, que traerá un reinado aquí a la tierra que nunca tendrá fin. Ese es el león de la tribu de Judá. Y él es digno de romper los sellos y de abrir el rollo. ¿Y por qué? ¿Porque es poderoso como un león? No. Escuchen lo que dice Juan. Entonces, Juan se da la vuelta para ver a este león, que es el único digno en el universo de abrir los sellos. Y dice: en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos. Escuchen lo que dice ahora en este momento estos cánticos. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado. Porque fuiste sacrificado. Y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda lengua, raza, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Juan se da la vuelta para ver un león, y ¿el que ve? Un cordero. ¿En qué pensamos nosotros cuando pensamos en un cordero? Un animalito que se usa para comer. El león se come al cordero, que lo utilizamos para abrigo, un animal frágil, débil. Y es que precisamente el único que es digno de tomar el rollo y de llevar a cabo todos los propósitos de Dios para bendición de un pueblo y juicio de la humanidad es un cordero que es sacrificado para redimir al pueblo. Porque solo de esa manera Dios puede bendecir a un pueblo sin que su justicia y sin que su santidad salgan manchadas. El león no es digno de tomar el rollo porque es león. El león es digno de tomar el rollo porque es cordero y porque murió sacrificado para redimir a su pueblo. Y ese es el gran significado que tenemos que entender nosotros. Hemos sido redimidos por el Cordero y por esa razón nuestra vida tiene sentido. Pero más que eso, nuestra vida tiene sentido porque este Cordero también es el león de la tribu de Judá, quien reinará por los siglos de los siglos, y nosotros reinaremos con él. Y escuchen qué curioso. Este Cordero, ¿a dónde estaba?
El Cordero no vino marchando desde la tierra de los muertos. No, el Cordero estaba ahí, enfrente del trono. Y Él toma el rollo del anciano de días. En ese mismo momento, ¿qué hacen todos los seres celestiales? Se postran de rodillas y lo adoran. ¿Quién es el único en el universo que merece adoración? Dios. Bueno, es que el león de la tribu de Judá es el Cordero de Dios y es el Dios del universo. Y Él es el único que es digno de llevar a cabo los propósitos para bendición o condenación de la humanidad. Y así como todos los seres celestiales en el capítulo 4 adoraban al rey, aquel que estaba sentado en el trono, ahora adoran al Cordero que toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y dice Juan: y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían: al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dados la alabanza, el honor, la gloria, el poder por todos los siglos. Y aquí tenemos una pincelada de esta doctrina que nosotros llamamos la Trinidad. Los testigos de Jehová no adoran al Cordero como Dios, ni otras religiones, ni los musulmanes. Pero nosotros sabemos que el Cordero de Dios merece la misma adoración que el mismo Dios que se encuentra sentado en el trono. Pero Él sí es digno de llevar a cabo todos los propósitos del anciano de días. Ya pueden pasar adelante los de la música. Entonces, hermanos, este filósofo Albert Camus tiene razón hasta cierto punto. Para cualquier ser humano en esta tierra, la vida consiste básicamente en llevar una piedra hasta una cima y luego verla caer hacia abajo para volver a hacer lo mismo todos los días. Así como lo dice una banda de música inglesa. La vida es como una sinfonía agridulce. Los seres humanos tratamos de llegar al final de mes, somos esclavos del dinero y después nos morimos. Y ese es todo el sentido que tiene la vida para alguien que no ha experimentado la gloria del Cordero. Después de que Juan vio eso, ¿ustedes creen que para él ese sufrimiento que le estaba pasando tenía algún sentido? Yo sé que nosotros no estamos perseguidos como la iglesia en el primer siglo para ser asesinados, pero cada día nosotros podemos hacer lo mismo que esta persona, de tomar unos 30 minutos y meditar en este pasaje. Nosotros tenemos toda la plena confianza de que el Cordero es digno de llevar a cabo las promesas que existen en la palabra de Dios para nosotros, porque Él fue sacrificado. Y por eso podemos unirnos al coro de ángeles y de los ancianos y los seres vivientes y alabarlo todos los días diciendo: Dios, ok, yo sé que mi vida tiene un sentido porque tú eres digno de abrir los sellos, y yo sé que yo recibiré bendición, y yo sé que yo reinaré con el león de la tribu de Judá para siempre. Amén. El león no es diferente al cordero. El león es el Cordero. Y solo en la persona de Jesucristo podemos encontrar estas cualidades que se oponen entre sí. Acuérdense, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él seguía siendo Dios y tenía gloria infinita, pero sin embargo Él fue humilde. Él con su palabra podía darle la vista a los ciegos, pero Él no quiso utilizar su palabra para traer fuego sobre los samaritanos y destruirlos. Aunque era rey del universo, Él decidió ir a una cruz para morir por nosotros. En Él había soberanía y obediencia, poder absoluto y compasión. Él es el león de la tribu de Judá y Él es el Cordero de Dios quien nos ha redimido nuestros pecados. Y por eso nosotros podemos cantar esta canción: digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Nosotros como iglesia tenemos que vivir
a la luz de la eternidad. Muchas veces nos preocupamos tanto por las cosas pasajeras de este mundo, por esas piedras que tenemos que cargar todos los días, pero al final de la cima tenemos una gran esperanza. El Cordero de Dios venció y por eso Él es digno de permitirnos a nosotros reinar con Él por la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos ponemos en pie y agradecemos a Dios por su Cordero? Gracias, Padre Santo, por permitirnos a nosotros ser parte de esta gran promesa. Así como Juan, nosotros nos arrodillamos ante el Cordero, quien también es el león de la tribu de Judá, quien va a llevar a cabo todos los propósitos que tienes para nosotros, Señor. Y en esta mañana nada más queremos extender gracias, una gran gratitud desde el fondo de nuestro corazón, y pedirte que nos ayudes a vivir todos los días a la luz de esta gran promesa. Amén.